No. ¿Y Susi? Tampoco. Tampoco. Bueno, Mauricio y yo ya nos conocemos. Susi, mucho gusto. Yo soy Sandra. Mucho gusto, profe. Y vamos a trabajar el diplomado juntos. Ya nos reunimos como 10 personas en la sesión pasada del sábado y bueno, y ahí discutimos varios conceptos de una presentación en PowerPoint que la mandé al grupo. ¿Sí lo pudieron descargar? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, bueno. Habíamos quedado que esta sesión iba a ser como para aclarar dudas o hacer más comentarios sobre los conceptos, sobre los trabajos que se van a hacer, etcétera. Básicamente como una asesoría de aclararnos dudas entre todos y conocernos también para todos los que no pudieron llegar el sábado y ya ir como que viendo qué vamos a hacer para la próxima sesión. Entonces, Susi, Mauricio, y también está ahorita entrando ¿quién? Hola, Sí, nos escuchas, no. Hola, bueno, ella tampoco la conozco. Creo que no se puede, no nos escucha. Tiene que, ya, ahí está. Hola, ¿sí? ¿Escuchan todos? Yo sí. Sí, Susi también. Sí. Yo sí, no sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Soy la maestra Rosalinda López, me presento ante ustedes. No pude llegar con ustedes en la primera sesión. Muy gusto saludarles. Un gusto saludarla. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestro. Muchísimo gusto, igual, qué bueno que los que se están conectando fueron los que no pudieron llegar para que así vayamos comentando más sobre los trabajos y sobre las cosas que platicamos el sábado. Entonces, Rosalinda, yo soy Sandra, mucho gusto, Sandra Cruz. Mucho gusto, maestra. Y bueno, nosotros, y mi compañero Javier, que igual no tarda en conectarse, y yo somos los que vamos a coordinar este equipo. Y básicamente, esto es para lo que yo le comentaba a Susana y a Rosalinda. Hola, Fer. Fer, ¿nos escuchas? Bueno. Sí, creo que Fer no nos escucha aún, pero se está conectando. Bueno, entonces, Susi, ¿quieres presentarte? Luego Mauricio y luego Rosalinda, luego Fer, para que empecemos a conocernos los que estamos participando en este momento, porque casualmente somos los que no estuvimos el sábado y está genial que ya se hayan conectado. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es, ¿sí se escucha? Sí, te escuchamos. Mi nombre es Lady Susana Gómez López. Soy originaria de Temijapa, hablo celtal, y estudié la carrera de Lengua y Cultura en la UNIS. Precisamente la maestra Sandrita me dio clases un tiempecito. Creo que ya no se acuerda de mí. Ay, perdón, no me acuerdo, perdón, pues eso también, no sé en qué tiempo te di clases, pero bueno, es un placer volver a trabajar contigo, no me acuerdo. Sí, maestra, casi años. Sí, me imagino. Sí. Bueno, ¿sí? Prosigo, compañeros, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad, igual? Sí, buenas sí te tardes. escuchamos. Mi nombre es Mauricio de Jesús Gómez Encinos, originario de Oxchuc, Chiapas, hablante del celtal como segunda lengua, para ser sincero. Y pues igual, terminé la carrera en Lengua y Cultura. Ahí conocí también a la maestra Sandra. Actualmente pues laboro como docente, como todos, ¿verdad? Es un gusto conocerlas. Prosigo pues seguir con lo que venga, ¿no? Compañeros, sí, un gusto saludados. Ok, muy bien, Mauricio. Rosalinda, ¿quieres presentarte, por favor? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes.
Mi nombre es Rosalinda López Gómez, radico aquí en San Cristóbal de padres celtales, mi papá de Oshchuk y mi mamá de Chanal. Y tal y como quien me antecedió dice, pues ahora sí que tengo como segunda lengua también para ser honesta. Igual también estoy muy interesada en compartir con ustedes. Yo laboro en la zona 09, igual estoy en la supervisión escolar. Me da mucho gusto. Ok, mucho gusto. Bueno, algo que nos explicaban desde el CIESAS ahí en México, porque ellos nos están arreglando esta conexión, es que cuando no nos toque hablar, apagáramos el micrófono. Porque entonces, como hay ruido de todos lados, se van a juntar los ruidos y creo que eso nos está pasando, que no estamos escuchando nada. Entonces, cuando ya querramos interrumpir, bueno, o hablar, no interrumpir, más bien cuando querramos participar, hacemos la seña para que yo desactive mi micrófono y quien tenga la palabra pueda activar su micrófono. ¿Sí? Bueno, pues bueno, yo creo que Mari, no sé si nos escucha, no sé si ven a María que acaba de... ¿Sí nos escuchas? No, es que tienes, bueno, para que te podamos escuchar tienes que activar tu micrófono. Ok. Sí, hola Mari, tú sí estuviste, ¿verdad? En la sesión pasada. Sí, ¿sí me escuchan? El sábado. Sí, sí te escuchamos. Sí estuve la clase pasada. Ajá. Bueno, sí, Mari, ya se presentaron los compañeros y somos los que vamos a estar en esta sesión ahorita ya para empezar y vamos a ver quién más se suma. Creo que Fer no nos escucha. ¿Sí ven a Fernando? Sí, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, pero creo que no nos está escuchando. Bueno, algo está mal con Fer. Bueno, vamos a ver si puede arreglarlo, pero sí lo vemos, pero no le escuchamos. Bueno, en la sesión pasada nosotros dimos un panorama general o la presentación más detallada de lo que es el diplomado, porque pues en la convocatoria vienen los 3 bloques grandes que se van a trabajar. Y presentamos, bueno, los objetivos, presentamos que se va a trabajar en cada módulo, y básicamente eso fue lo que platicamos en la primera sesión del diplomado, que nos pareció interesante, pero no recuerdo si les mandé esta presentación. Se las puedo mandar para que ya no ocupemos más tiempo en esto. Es algo que pueden leer en casa y que si hubieran dudas sobre los productos también podemos ir comentando. Y en la segunda parte del sábado trabajamos o discutimos conceptos sobre cultura, que eso es básicamente el tema central de este primer bloque, que es lengua y cultura. Y bueno, les hice la presentación esta de Cota, que ya se los mandé también al grupo. Entonces, más bien quisiera escucharlos a ustedes, ¿qué de lo que leímos les parece interesante? ¿Cuáles son las dudas? Porque, como les comentaba también en el grupo, los trabajos los 2 trabajos que se van a entregar de esta primera sección o de esta primera parte, es un mapa conceptual en donde recuperemos los conceptos que nos parezcan más interesantes, tanto de la lectura como de la presentación de Kotak, porque no les pasé la lectura de Kotak, les pasé únicamente la presentación. Entonces, me gustaría escucharlos, cómo van. Vamos a hacer también un video que está detallado en esta primera parte de tareas que les mandé también en el grupo. Si alguien ya hizo su grabación, cómo le pareció, no lo hemos hecho. Entonces, si no lo han hecho, lo ideal sería que para el sábado, que es nuestra siguiente sesión presencial, lleváramos el video para tallerearlo, pues, para el sábado. Entonces, me gustaría escucharlos, qué piensan,
¿qué conceptos creen que son los centrales que deberíamos plasmar en nuestro mapa conceptual? Sí, Mauricio, tienes que activar tu micrófono y yo desactivo el mío. Ajá. Ok, maestra, ya activé el audio. A mí, desde mi punto de vista, maestra, para mí la parte importante del mapa conceptual, pues a mí me interesaría mucho verlo sobre lo de la lengua, ¿no? Claro, incluyendo que lo de la parte importante que es lo de, ya decía, ¿no? Lengua y cultura. En sí, viendo en las lecturas y pues viendo también un poco de lo que trabajaron en las definiciones de esto, de los conceptos como cultura, etcétera, no sé, yo creo que para mí lo importante en el mapa conceptual sería, ahora sí que bueno, me gustaría centrarme un poquito en la parte lingüística, ¿no? Conocer nuevamente, rescatar muchas cosas de nuestra lengua, de la lengua que pues, hablamos, ¿no? Como docentes, pues igual a veces tendemos a excluirnos un poco de eso y para mí sería un poco recapitular todas estas partes, ¿no? Y creo que me gana el nerviosismo maestra, pero eso sería de mi parte nada más, no tengo mucho que abundar. Bueno, antes de bienvenido, ¿ya nos escuchas? ¿Por qué no activas tu micrófono? Escuchando. Ya, ahora sí, ya activaste este. ¿Quieres presentar? Uy, ya no te escucho, Sandra. No, porque desactivé mi micrófono para que tú puedas hablar, ¿sí? Para que no se nos crucen. Entonces, ¿quieres presentarte? Voy a desactivar mi micrófono para que te presentes, ¿sale? Perfecto, Sandra, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Santis Gómez. Soy de Oshchuk, hablo la lengua tzeltal. Tengo casi 22 años de servicio en el magisterio. Y mucho gusto, Igual, saludos. Sí, pues bienvenido. Bueno, ya saben que en cuanto quieran hablar tienen que activar el micrófono, si no, no nos vamos a escuchar. Bueno, esto que comenta Mauricio es importante. Sabemos que la lengua es un elemento cultural importantísimo. Entonces, en la clase pasada hablábamos de que la cultura es una serie de símbolos, son simbolismos. Y entonces, y que también tenemos una cultura material y parte de la cultura que no es material. O sea, parte de la cultura es palpable y otra parte que no lo es. Entonces, entre las cuestiones culturales que no son palpables, pues tenemos la lengua. Y tenemos muchas cosas, muchas otras cosas más. No sé si revisaron la presentación de Kotak. Bueno, la voy a poner acá como para ir recapitulando. Déjenme, yo soy muy mala para la tecnología. Si me salgo, no se vayan a ir, porque tengo que abrir la presentación para que la podamos ver. Maestra Sandra, entonces, primero abra su archivo, ¿sí? Y luego la comparte. Sí, Juanita. Muchas gracias. Eso estoy haciendo, buscando el archivo. Ya. Es que te tengo desde las 5, Juanita, y puras fallas conmigo. No hay cuidado. Así empezamos. Y tendrás que entendernos, Juanita, las personas que somos ADO. Entonces, nos suele pasar. Bueno, entonces ya abrí y me voy a share, ¿verdad? Juanita. Sí. Ahí va, maestra, ahí va. Bueno, parte de lo que es la sesión pasada, ahí está. Muy bien. Sí lo ven todos, ¿verdad? Sí. Tenemos dos grandes antropólogos, que son Taylor y un tal Gertz, que ellos definen, desde mi punto de vista, definen muy bien lo que es el concepto de cultura. Me gustaría saber, seguramente, todos hemos sido universitarios, todos hemos estado en algún taller, en algo sobre cultura. ¿Ustedes cómo definirían cultura? Desde lo que
desde lo que son y desde lo que han leído también. Entonces, me gustaría empezar a ver los conceptos que tenemos acá, ustedes cómo lo definirían en sus propias palabras, que es de las cosas que tendríamos que empezar a poner en nuestro mapa conceptual. ¿Quién dice yo? Ajá, Susana. Tienes que activar ya, tu... profe. Ajá. Ya, sí. Pues la cultura, más que nada, es más allá de lo que vemos, viene de nuestras raíces, lo que nos han inculcado nuestros padres y lo que sus padres les han inculcado a ellos. Es como la esencia de nuestra vida. ¿Qué más podría decir? Bueno, yo estoy en unas clases de maestría en pedagogía y estábamos viendo eso acerca de la cultura, de que muchas veces decimos, no, que el baile tradicional es una cultura y todo. Sí, es una cultura, pero todo va ligado. ¿Por qué bailan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Entonces es algo que viene desde nuestros corazones, digamos. Yo así lo interpreto, que es algo espiritual, como algo espiritual, ¿no? Puedo... Ok. Sí, ¿quién más? Necesito que hablen más. Así, Fer. Activa tu micrófono. Ahí está. Ya, ahora sí. Bueno, para mí la cultura es un tejido social que en ella expresamos nuestras emociones, la ropa, por ejemplo, la manera de hablar, la manera de comportarse en un determinado grupo. Eso sería como grandes rasgos, ¿no? También podría ser como algo holístico, ¿no? En el sentido holístico que de repente, como cultura indígena, como cultura maya, a veces adoptamos ciertas costumbres de otras culturas y ya lo introyectamos y ya lo hacemos parte de nosotros. Ajá. Sí, sí. Entonces yo creo que... Bueno. Eso sería para mí la cultura. Sí, es eso, lo que dices, son reconstrucciones, son son sentimientos, lo que tú lo decías, lo que dice, no pareciera, sino que es compleja, es dinámica y también es de lo que nos habla Pitar sobre él. ¿Por qué desajar con estos textos? ¿Qué es el chulel para todos el tal? O sea, ¿qué dice Pitarch? Pitarch dice, se traduce simplemente como que es lo sagrado, pero luego, o es el alma o cosa sagrada, pero luego dice, pero resulta que entre los celtales y específicamente entre los cancuqueros, chulel no se restringe únicamente a eso, sino que es algo mucho más complejo, porque entonces resulta que el cerro también tiene chulel, que los ojos de agua tienen chulel, y eso significa que estén vivos. Bueno, para alguien que no es celtalira, pues no, o sea, son cosas que no son vivas o que no están vivas, pero para los celtales, aunque no seamos de Cancún, si no me equivoco, pues la naturaleza está viva. Y yo creo que esto dice mucho de quiénes somos los que somos celtales, de cómo nos definimos los que somos celtales. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Alguien
quiere participar? Bueno, ok, bueno. Entonces, esto era lo que veíamos en la discusión de nuestra primera sesión, de cómo se transmite la cultura, de cómo la aprendemos, de cómo nosotros también la reproducimos y cómo de alguna manera, si vamos ya aterrizando en nuestro campo laboral, de cómo como maestros indígenas bilingües y celtales, además, podríamos potenciar todo esto en el salón de clases, que tal vez lo estemos haciendo, tal vez no, tal vez lo estemos haciendo sin saber que lo estamos haciendo, o tal vez no hemos querido hacerlo porque no sabemos cómo, o tal vez ahorita es el mejor momento para empezar a pensarle cómo es que todos estos elementos culturales que tenemos en nuestras escuelas, alrededor de nuestros alumnos, al final de este diplomado, y que lo más importante es tenerlo al final, sino trabajarlo en nuestro salón de clases, estas secuencias didácticas. Entonces, por eso al principio que hay muchos maestros que me preguntaron para entrar a este diplomado, les interesaba mucho la parte. Y yo creo que es un tema bastante interesante e importante también, y que también es como que la parte menos trabajada entre los maestros, porque sí hemos hablado mucho de cultura, hemos hablado mucho de costumbres, hemos hablado mucho de muchas cosas, pero como que no hemos entrado muy a fondo de la lengua. Entonces, segundo bloque de este diplomado, pues vamos a trabajar lo que es la gramática. Y eso en su momento, pues vamos a empezar a ver cuáles son los elementos gramaticales como que más básicos, por llamarle de alguna manera, de nuestra lengua, que es el celtal, ¿no? Bueno, entonces, esto es la cultura. Yo creo que sabemos ya, tenemos una definición un poco más clara de lo que es cultura, y eso es bueno. Entonces, voy a ir avanzándole aquí a la laminita. Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo libremente. Acuérdense que aquí el diplomado lo vamos a hacer todos. Todos tenemos que comentar lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos entendiendo, y también de corregirnos, ¿no? Yo creo que esa es la parte más rica de este diplomado. Sí. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno. Sí, Fer. Sandra, lo que estabas comentando, la identidad pues es flexible como la cultura. Y ciertamente hay ciertas cosas que se van modificando a través de los años. Repito, hay nosotros como oxchuquero, bueno, yo como oxchuquero a veces adoptamos ciertas costumbres de otras culturas, y eso hace que vayamos como enriqueciéndonos, ¿no? No estás. Sí. La otra parte de por qué a veces no enseñamos la lengua materna en las escuelas, pues sencillamente porque la educación es una manera de controlar al pueblo, y el Estado no le conviene que nosotros como indígenas eduquemos a los alumnos en los salones de clase, porque si nosotros como docentes educamos en la lengua indígena, pues sería un peligro para ellos, para el Estado, para el gobierno. Entonces es un poquito difícil poder eso, por eso es un control. El Estado nos tienen, por así decirlo, nos tienen como controlados, en el sentido de que no podemos enseñar lo que debería de ser, ¿no? Ajá. Y ciertamente nosotros, las culturas indígenas, aún no se le da el valor de la cuestión de la cuestión gramatical, porque nosotros siempre hemos sido, o la costumbre indígena ha sido de manera oral, ¿no? Ajá. Nosotros vamos reproduciendo, y es bueno, complicado en el sentido, en el caso mío, lo personal, que no sé escribir, me cuesta mucho leerlo. Entonces eso hace que nosotros degrademos, a veces nosotros mismos como indígenas degrademos la misma lengua indígena, ¿no? Y seguimos reproduciendo el colonialismo. Sí.
De hecho, lo que estamos nosotros, no sé si todos los compañeros Sí. que estamos ahorita, somos docentes, no sé. Yo creo que sí. Y si no están ahorita frente al grupo, algunos han sido maestros. Pues, ¿sabes por qué te Entonces, digo esto? Porque sí. nosotros reproducimos la cuestión colonial. ¿Cómo lo reproducimos? Pues con el plan de programa. Esa es una manera de colonizar. Ajá. El plan de programa es específicamente para la gente mestiza, ¿no? Y nosotros reproducimos en los salones de clase el plan de programa. Ahí el por qué a veces los alumnos no aprenden. Ajá. No es porque no sepan, sino que pues, la cuestión es que nosotros seguimos reproduciendo el colonialismo. Ajá. Entonces, Sí, si nosotros, yo creo pues, hay que enseñar, o hay que aprender a los alumnos a enseñarles a valorar la cuestión cultural de ellos. Oye, los niños saben muchísimos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si le decimos a los alumnos cuántos granos de maíz se siembra, ellos saben. Pero si nosotros le decimos quién es el que se ganó 5 pichichi, ¿no? Un alumno no va a saber qué es. Ajá. ¿Qué es? O fútbol, ¿no? Entonces, esas cuestiones que estamos descontextualizados, desafortunadamente, y repito o reitero que seguimos reproduciendo esos patrones como colonizador. Ajá. Pues ahí lo dejo, compañera. Digo, ahí lo dejo. Sí, yo creo que tocaste un concepto muy importante que es la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es, para mí, y desde lo que los antropólogos han leído y han observado en sus investigaciones, es que es una manera de identificarnos con cierto grupo cultural. Pero no solo basta con identificarnos, sino que el grupo tiene que aceptarnos como tal, ¿ya? Porque si digo, bueno, yo soy celtal, Un grupo pero si yo los celtales no me asumen como tal. Ponle silenciadora a tu micrófono. Entonces, ya, entonces, no funciona, porque me siento parte de un grupo, no me acepta ser parte del grupo. Volviste a activar ya. Es que si no se rebota el audio. Y nos identificamos de distintas maneras. Somos, por ejemplo, las mujeres que estamos aquí ahorita, algunas somos hermanas, somos madres, somos profesionistas, tenemos diferentes identidades y vamos a asumir nuestra identidad dependiendo de qué situaciones. Entonces, ahorita, ¿qué nos une en común? Que somos maestros y que estamos preocupados por esto que decía Fernando, de ya no seguir reproduciendo lo mismo, de ya no seguir reproduciendo la colonización, si queremos verla así, de que en nuestras comunidades tenemos un sinfín de elementos culturales, de conocimientos, tanto de los niños como de la gente, de la comunidad, de las autoridades, de las mamás, que sería mucho más significativo en el salón de clases para nuestros alumnos que estar repitiendo lo que nos traen desde fuera, que tampoco es malo, ¿sí? Por eso debemos realmente ofrecer una educación intercultural, ¿no? Bueno, ¿qué estamos entendiendo por una educación intercultural? Que deberíamos también ofrecer una educación bilingüe, ¿no? Que nuestros alumnos redacten, lean, hablen y comprendan un texto en español como deberían comprenderlo en celtal o en tzotzil, que son las áreas celtal, chol, tzotzil, tojolabal, en la lengua de las que tenemos en Chiapas, pero pues realmente, ¿qué tan estamos ese objetivo? ¿Qué tan, como decía Fer, o sea, pues a mí me cuesta escribir en celtal? ¿A quién no le cuesta escribir en celtal? Hablamos bien el celtal, realmente. Pero ¿por qué nos cuesta escribir el celtal? Nos dieron clases de ortografía del celtal en nuestra formación básica.
pues no, al menos a mí no me lo dieron. Cada uno fue cachando de donde pudo. Cuando hemos podido escribir algunas frases o algunos textos en celtal, pues cada uno le fue buscando como pudo y cada uno escribía como podía. Bueno, esperemos que con este diplomado, por eso se pide para el video que van a hacer de no más de 5 minutos, pues escribamos en celtal. Y ahí realmente vamos a ver cuáles son nuestros, digamos que nuestras barreras, no sé cómo llamarle, nuestras barreras para poder escribir nuestra propia lengua, ¿no? Yo creo que ese es un reto bastante interesante y es algo que entre todos nosotros nos apoyemos y que vayamos viendo de qué manera mejorar nuestra escritura y tal, y bueno, también en español, o sea, realmente, a ver, veámonos qué también escribimos en español. A veces tenemos interferencias, tenemos debilidades también en la escritura del español. Bueno, a ver, un paréntesis, es que creo que hay compañeros del grupo que no se pudieron conectar y me están acá preguntando. Bueno, ya les mandé el link, si así pueden conectarse. Bueno. Ok, bueno. Entonces, sí, regresamos entonces a nuestro concepto central, que es cultura, que de todo eso se iba lo que ya dijimos, lengua, identidad, ir comentando acá. Ok. Bueno, voy a cambiar. Cultura y naturaleza. Hace rato comentaba que entre los celtales tenemos la concepción firme de que la naturaleza está viva. ¿Qué me cuentan de qué es el chival entre los cancuqueros? Que eso está en el texto. ¿Qué comprendieron de eso? ¿Qué podrían comentar en este momento? Bueno, Pedro Pitar habla de los chivales. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué son? Bueno. Sí, Rosalinda. No me están escuchando, estoy pidiendo la participación, maestra. Es que, perdón, es que sí tienes que activar tu micrófono. Ya te escucho, y ya te escuchamos más bien. Ah, ok. Sí. ¿Puedo participar sobre eso? Sí, por supuesto, sí, yo quiero que participen. Bueno, según la lectura y ciertamente, bueno, entre nuestros pasados, pues así era la creencia, ¿no? De que los chivales eran las montañas, que también de alguna manera esas montañas, en especial las 4 que forman un rectángulo y que son las que enmarcan ahora sí que el territorio celtal, hasta donde yo entendí y hasta donde están la intervención de las fratrías. Entonces, estos chivales son precisamente esos cerros en donde acuden a rezar, en donde acuden a solicitar por los chuleles. Y esto tiene que ver en sí con lo que anteriormente se estaba discutiendo con respecto a que la cultura encierra simbolismos. Y que quienes estamos dentro de esa cultura, le damos ese significado. Es un simbolismo que representa y que tiene significado para esa cultura, no así para otras culturas. Por eso es la importancia que comprendamos en sí, a mí me está ayudando en ese sentido, ¿no? Para comprender en sí qué es la cultura. En la cultura celtal, precisamente, los chivales
es muy importante porque son esos cerros que tienen también chulel, que tienen también una vida, que tienen el significado según la lectura que estamos analizando. Sí, gracias Rosalinda. Sí, de hecho ese es el chival. En el chival, bueno, los cancuqueros, como se menciona al inicio del segundo capítulo, que fue nuestro primer texto, dice que toda persona tzeltal está constituida de dos partes, que es el baquetal. O sea, ¿qué es el baquetal? ¿Qué cosas tiene aparte de las personas? ¿Y qué es el chulelal? ¿Qué cosas tienen chulel aparte de las personas? Y entonces, en esta cosmovisión, ¿sí? Tzeltal, cancuquera, estos chivales que son cerros habitados por almas, tienen vida, pero no es una vida como la que nosotros tenemos aquí en la tierra, sino que es una vida que cada cancuquero tiene su alma en esos cerros. Entonces, sí, algún cancuquero le va mal estando aquí en la tierra es porque su chulel, que está en uno de estos 4 cerros, está haciendo o se está portando rebelde o está siendo maltratado o se está alejando de las reglas de las cuidadoras, porque Pitar dice que hay cuidadoras. Y entonces, ¿esto qué implica para nosotros? ¿Qué nos enseña? ¿Qué pensamos en las otras culturas celtales? Por ejemplo, bueno, Fer ya lo decía, yo como ochuquero, ¿cómo me defino? ¿Qué se piensa entre los ochuqueros? ¿Qué se piensa entre los tenejapanecos? Rosalinda, ¿tú de dónde eres? Sí, en mi caso, yo ya nací aquí en San Cristóbal, pero soy de padres celtales. Mi papá es de Oshchuk y mi mamá de Chanal. Ah, ok, sí. Bueno, entonces compartimos mucho de esta visión. Sí. Porque entre los ochuqueros, por ejemplo, ¿cómo se podría cuál es la concepción? Seguramente a la gente mayor o a nuestras mamás o a gente de nuestra familia, cuando dicen es que matos naquinal y un mato ayuxchulel, ¿eso qué significa? ¿Realmente implica a alguien o a alguien cuando alguien está mal, ya sea de una edad adulta, de qué manera nos reprende? Dice, pues, yumbama anaquinal, yumbama yucachulel. ¿Eso qué significa? O sea, no nos está diciendo que personas desalmadas, están diciendo, crees que nacimos sin alma. ¿Eso qué implica? O sea, ¿realmente eso qué es? ¿Qué significa? Y es pregunta para ustedes, para que le piensen y lo comentemos, porque yo pienso que esa es una cuestión bastante importante para reflexionarlo, para pensarla y para ver realmente en nuestra cultura este concepto que eso tiene. Yo creo que es bastante interesante, ¿no? Javier, que ya te conectaste, ¿tú quieres comentar algo? Sí. Y también deberías presentarte, que Javier es mi compañero coordinador y que es parte del grupo también, y creo que no lo conocen aún. Mientras le van pensando, bueno, si tenemos chulel o no. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los maestros, maestras. Voy a salir de la pantalla para pararme. Mi nombre es Javier Gómez Santis, originario de una comunidad que se llama Chapil, municipio de Bustán. Históricamente mis papás son provenientes del municipio de Uxchuc, mi lengua materna es el celtal. También hablo tzotzil, escribo las dos lenguas, celtal, tzotzil. En esta ocasión, la maestra Sandra nos invitó a este proyecto de diplomado de siestas, que es muy interesante para todos porque
aparte de empezar a pensar de cómo se escribe la lengua indígena, de los tantos problemas que tenemos, he escuchado ya las conversaciones de hace rato, de que no tenemos escuelas que nos enseñen a escribir en lengua indígena. Entonces yo creo que uno de los objetivos de este proyecto de este diplomado es conocer un poco la forma de escribir. Pero antes de escribir es empezar a reflexionar sobre nuestra identidad, de dónde somos, quiénes somos. O sea, a partir de esa reflexión íntima que hagamos con nuestra cultura, con nuestros padres, con nuestros abuelos, pues vamos a ir llegando a esa parte de la escritura, ¿no? Entonces, yo también, perdón, me fui de largo, creo que era la presentación. Yo soy maestro frente al grupo, trabajo en una comunidad que se llama Dolores, municipio de Teopisca, perteneciente a la zona 355 Teopisca y región Las Rosas. Pues, con mucho gusto vamos a compartir nuestras experiencias. Creo que juntos vamos a ir construyendo nuevos conocimientos en respecto a la lengua, en respecto a la cultura y a este último tema que estamos conversando sobre qué es los chivales para nosotros, ¿no? Bueno, realmente no sé si... Antes. No sé si... Bueno, no sé si... No. Tales de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el sumidero? De Yochib, sí existe la creencia de los chivales. Pero en Oshchuk realmente, bueno, pues aparte de que ya casi no estamos allá ni hablando diariamente con los abuelos, se cree que los cerros tienen dueño. Por ejemplo, los que somos oshchuqueros, ¿qué se dice del cerro en donde se estrellan las pipas? Que es como que cada cierto tiempo se estrellan estas pipas y lamentablemente ha muerto mucha gente. Los comentarios de la gente tzeltal, inclusive de los mestizos que viven ahí en Oshchuk, dicen es que es el dueño del cerro, que no estoy, que necesita llevarse ciertas almas para que pueda estar contento, ¿no? Entonces, estábamos en lo que, eso, ¿no? ¿Cómo se conciben estas entidades de la naturaleza? Pero bueno, estábamos con la pregunta de entonces, ¿qué pensamos sobre si somos gente con chulel desde la concepción de los celtales? Y bienvenido, eres, ay, no recuerdo cómo se llama. No, Efraín, no, Roronoa dice, pero no creo que se llama Roronoa. Hola, ¿quieres activar tu micrófono, por favor? Ah, Luis Alberto, ¿eres tú, Luis Alberto? Claro. Es que es mi seudónimo. Bueno, sí, tienes un seudónimo un poco raro. Pues bienvenido, ya la presentación ya fue hace rato, Ajá. pero bienvenido, Gracias. y yo espero que se siga sumando más compañeros. Bueno, entonces los escucho. A ver, díganme. ¿Quién dice yo? Yo. Bueno, primero María y después Luis Alberto, por favor. Okay. Luis Alberto, tienes que desactivar tu micrófono y cuando ya quieras participar, le activas, porfa. Sí, Mari, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, para mí el chulel, de acuerdo a la lectura y de acuerdo a la percepción celtal de Tenejapa, pues primeramente para mí el chulel cuando se refiere a la lectura de que, ya lo comentaba usted, de por qué actúas así, no es exactamente lo espiritual, mi alma, sino que trata de que es por la edad. Por la edad, cuando un niño es pequeño, actúa como si no tuviera una conciencia de lo que hace, actúa por actuar. Y entonces por eso también es una de las cosas cuando se dice chulel. Y al mismo tiempo también nos decía que
que Chulel no significa seas grande o seas pequeño, sea de acuerdo a la cronológica o algo así decía, ¿no? De que a veces hay personas ya grandes, pero no razonan, no piensan de una manera como de un niño. Y entonces también ese se le dice Chulel. Y en cuanto a lo otro, cuando se dice Chulel, en lo espiritual de una persona en sí, y cuando estaba haciendo esa lectura, lo llevé al contexto de donde estoy, que es de Tenejapa. Recuerdo que decían de que no, sí realmente, tal vez por la colindancia, pero recuerdo que decían que cuando sí uno se enferma anteriormente no acudían con los médicos. No es de que, no, te enfermaste, no, es que de alguna manera a lo mejor alguien te está haciendo daño o alguien te está haciendo daño y por lo tanto vamos a acudir con un rezador, que también lo decía la lectura, vamos a acudir con un rezador, pero no con cualquier rezador se va, sino que hay personas que saben de eso, de cómo rescatar las almas, de cómo regresar tu alma, si se fue secuestrado, como dice la lectura, y realmente es cierto. Y en la cultura de Tenejapa también eso lo vemos. Bueno, y en cuestión de las montañas, realmente es cierto. Yo soy de Tenejapa, está como a 20 minutos de mi casa o 15 minutos de mi casa. ¿Cómo se llama? Es que está por Oshchuk, por Yochi. Y algo así se llama. ¿Cuál? ¿El cerro? Los cerros. Sí. A la que se refería a la lectura. Y entonces he escuchado ahí historias de que hay una señora que ahí iba, sea para pedir el bien, sea para pedir el mal. Y entonces ese cerro es conocido todos los que hemos escuchado. Y no, bueno, lo pienso así. Al referirse de Chulel, cuando habla de curanderos y de los cerros, me transporta. Sí, sí te estamos escuchando. Se entrecorta, pero sí te escuchamos. Bien, pues yo creo que ya todos saben mi nombre, ¿verdad? ¿Ya escucharon todos? ¿Todas? Sí, Efraín, sí escuchamos. Estabas hablando ya de la etnografía de las almas centrales de Pitarch. Ajá, sí. Es muy interesante la aportación porque él nada más trabaja con 3 personas, ¿no? Y lo que me parece muy honesto de su parte, bueno, Pedro dice que él, seguramente en su indagación, dice él textualmente, careció de un método preciso, ¿no? Para la investigación que él realiza sobre esta forma de explicar el término lab o chulel, ¿no? De los cancuqueros. Bueno. Sí, te estamos escuchando. ¿Sí? Sí. Pues no sé si es la red que de repente se traba la computadora o no sé qué está pasando. Sí, bueno, tenemos síguele, te estamos escuchando.
Bueno, bueno, entonces en lo que se mejora tu red, vamos a escuchar a Rolando. Rolando, ¿nos escuchas? Rolas. No veo que esté conectado. Bueno, lo veo acá, yo sí lo veo, pero no sé si nos esté escuchando. Bueno, también se conectó el profe Eugenio, ¿sí nos escucha? Bueno, no sé, veo sus nombres, pero no sé si nos estén escuchando. Ah, bueno, dice que sí. Que no, dice que sí, no, sí, bueno, sí nos escuchan, pero no puede conectarse. Es que aquí aparecen con el micrófono apagado. Tienen que buscar su microfonito y activarle. Rolando y... ¿No? Bueno, en lo que le encuentran, yo sé que todos, bueno, somos nuevos en esto, la mayoría, y es un show. Y si no hay, Juanita del Ciesas les contará de las que hemos pasado. Bueno, entonces, recapitulando y regresando al tema de los lab y de los chulel. Entonces, ¿cómo piensan ustedes de todos estos textos? Bueno, no vamos a repetir todo lo que Pitarch dice. Lo que sí es importante es lo que María nos comentaba hace rato, de qué es lo que Pitarch dice en su texto y qué es lo que nosotros creemos como celtales, que tenemos esa gran ventaja, que somos celtales, no somos de Cancún, pero yo creo que muchas cosas las compartimos con ellos, algunas sí, otras no. Entonces, ¿cómo vamos como a plasmar esto en un escrito? ¿Cuáles son los conceptos que ustedes consideran son importantes de discutir, o no de discutir, sino de escribir? Bueno, porque también el hecho de entenderlo y comentarlo es muy importante, y el hecho de escribirlo también. Y entonces algo que estaba pensando es que podíamos como pensar estos conceptos muy antropológicos, pero también tenemos los conceptos muy centrales, chulel, lab, chival, y otros conceptos que nosotros tengamos desde nuestras culturas celtales. En la presentación de Kotak, en la última lámina, si no mal recuerdo, sobre la subcultura. ¿Qué creen que es la subcultura? Bueno, Mari, nosotros lo comentamos muy ampliamente el sábado, de qué era la subcultura. A ver qué piensan los demás, los que no pudieron estar el sábado, entendimos sobre qué es una subcultura, porque yo creo que eso es importante aquí para este grupo celtal que somos nosotros, qué es lo que estamos comprendiendo por subcultura. ¿Qué piensan? ¿No? ¿Nadie quiere comentar algo sobre su cultura? Para mí, maestra, voy a comentar. Sí. Para mí una subcultura sería una cultura que se va formando propiamente por estos símbolos que vamos dando validez, pero que se derivan de una primaria. Entonces se forma otra que se origina de una cultura, pero de esa misma cultura sale otra, y eso entiendo yo por subcultura. Esa subcultura podría mantener ciertos
ciertas costumbres, cierta cosmovisión, pero quizás ya no completa como de la que se originó. Podría yo entender así como subcultura. Ajá. ¿Quién más tiene otra idea sobre subcultura? ¿Quién más tendrá otra idea sobre subcultura? Sí, es que estamos muy cerca. Bueno, pues sí, yo creo que las culturas es una efectivamente que nace de una cultura ya muy grande, una cultura madre, y saber segregado. Es un ejemplo claro, nosotros los celtales, supone que somos una subcultura de la cultura maya, ¿no? Nuestra cultura original, pues somos descendientes mayas, y a pesar de que nos llamamos ya cultura celtal, traemos algo de rasgos culturales de los mayas, independientemente de lo que nos incorporaron a raíz de la conquista, pero mantenemos muchos de esos elementos ancestrales de los mayas, ¿no? Entonces, la subcultura no vamos a entender, desde mi punto de vista, entender que es inferior a otra, sino es como tal vez por la magnitud ya del crecimiento poblacional o la distribución geográfica que se va asentando cada grupo o cada familia, y retomando algunos de los conceptos de la lectura, que es el linaje, o tal vez también el concepto de los lab, que se definían muchas cosas y se fueron como creando nuevas comunidades, y creo también ideas de subculturas, ¿no? Pero seguimos manteniendo rasgos y eso no significa que seamos inferiores a otros, ¿no? Pero sí, existen, a pesar de que seamos descendientes de una cultura madre, siempre va a existir esa variación cultural, ya sea por la movilidad social que se está dando en los últimos años, que van y vienen los jóvenes, regresan, incorporan nuevos elementos, y eso hace que cada subcultura o grupo celtal se vaya definiendo, ¿no? Incorporando nuevos elementos a su subcultura, dentro de la cultura celtal, ¿no? Porque tal vez la que podamos mantenerlo fuertemente todavía identificables es la lengua celtal, ¿no? Pero ya otros elementos de la vestimenta ya se han incorporado nuevas, no, tal vez no nuevas simbologías, sino más adornos, ¿no? Forma de representarlos. Se mantienen los símbolos, pero ya existe una mayor flor en la presentación. Pero seguimos siendo celtales. Entonces, creo que eso no me hace inferior yo siendo celtal de Huistanqui, donde somos una subcultura, prácticamente la cultura grande del celtal. Sería eso un poco la idea para mí, que no es ser inferior a otros, sino es como una característica que nos va identificando como grupo, como pequeños grupos. Sí, bueno, a mí me gusta pensar la subcultura como se piensa la lengua y el dialecto. ¿Quién dice yo? Maestra Sandra, active su audio. Ya, gracias, ya. Muy bien. Yo les comentaba hace rato que lo que es la cultura y la subcultura, me gusta compararlo con lo que es la lengua y el dialecto. Muchos de nosotros podemos definir qué es una lengua y qué es un dialecto. ¿Quién quiere comentar? Sí, Mauricio. Sí, maestra, creo que en el proceso de lo que nosotros como estudiantes o trabajadores podemos distinguir que lengua, pues es como nosotros, nuestra lengua celtal, ¿no? Es la lengua que en sí generaliza a todos. El dialecto serían las variantes del celtal, ¿no? Tanto, o sea,
Bachajón, Cancú, Tenejapa, Oshchú. En su caso también un poquito en el sentido de Amatenango del Valle, porque siempre es una variante, ¿no? Eso se le conoce como los dialectos, ¿no? Que serían, desde lo que he podido, ahora sí que diría uno, comprender entre la diferencia de lengua y dialecto, porque normalmente, ahora sí que hay personas que dicen, no, que está bonito tu dialecto. Sí, en sí, reconocerle de que, decirle que pues sí es la variante de nosotros, que el dialecto de Oshchú, o en su caso sea el dialecto de los compañeros que están presentes en Japans, pues eso sería, ¿no? Como que los dialectos son las variantes y la lengua, pues es la lengua celtal. Pues es lo que puedo agregar nada más, maestro. Sí, gracias, Mauricio. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, sí, Efraín. Chihuatata. No logro escuchar bien. Ay, tata, sí. Hablaban sobre cultura. Estoy trabajando. Tiendita. Amo tiendita, conta. Bueno, hablaban sobre cultura y subcultura. Considero que ninguna cultura es bueno. Perdí señal. Perdió señal. Bueno, sí, como Mauricio bien lo dijo, que una lengua pues es un sistema de signos, es un sistema de codificación que tiene su gramática, tiene su estructura y etcétera, que esa es una lengua y que ese sistema tiene variaciones, en celtal, bueno, se reconocen, unos reconocen 4, otros reconocen 5 variantes distintas del celtal, desde el celtal sureño hasta el celtal norteño y los intermedios. Bueno, me gusta hacer esta comparación porque desde mi punto de vista la cultura y la subcultura funciona de la misma manera. Una cultura es como la cultura general que comparten ciertas personas, pero que a la vez esta cultura tiene sus variaciones. Concentrémonos en los celtales. ¿Existe una cultura celtal como tal? Sí, porque compartimos la lengua, compartimos otro tipo de elementos culturales aparte de la lengua, pero también existen elementos que no compartimos, que son distintas, tienen sus variaciones. Entonces, una subcultura vendo lo que es un dialecto del celtal, lo que vendría siendo una variación de la cultura celtal. Entonces, por ejemplo, se habla de una cultura mexicana, pero realmente todos los mexicanos compartimos esta cultura mexicana. En parte sí y en parte no, porque bueno, México además es multicultural y como mexicanos vamos a adoptar ciertos elementos que vamos a reproducirlos como mexicanos, pero ciertos elementos no, desde la comida, la vestimenta y pues el modo de hablar. Definitivamente, si fuéramos una cultura homogénea, pues no existirían las subculturas y todos veríamos las cosas de la misma manera. Y pues no, o sea, sí somos celtales, pero como celtales existen ciertas cosas, ciertas variaciones que en Tenejapa van a creer en ciertas cosas o van a hacer ciertas cosas que en Oshchuk no, que en Amatenango no se van a hacer o que en Yajalón, en Petalcingo,
van a ser de manera distinta. Y yo creo que una muestra palpable de estas subculturas es la variación misma en nuestra lengua, de que no todos hablamos nuestra lengua de la misma manera. Entonces, y yo creo que es importante que nosotros visualicemos eso porque no estamos como maestros trabajando en nuestro territorio, por llamarlo de alguna manera. O sea, somos ochuqueros, pero no estamos trabajando con ochuqueros. Inclusive ni siquiera estamos trabajando con celtales, muchos de nosotros. Entonces, por eso es importante que como maestros seamos sensibles a estas variaciones, seamos sensibles a que independientemente de que seamos celtales, no pensamos de la misma manera. Inclusive, seguramente han escuchado comentarios en las que dicen, no, es que celtales y tzotziles nos parecemos mucho, pero choles y tojolabales ya son totalmente distintos. Entonces, así como las isoglosas en la lingüística, que es una isoglosa, es como la frontera entre una variante y otra, no se ve claramente que de acá para acá, o sea, las diferencias no están definidamente marcadas, que de acá para acá es una variante y de acá para acá es otra variante, sino que en donde confluyen varias variantes hay como que otra microvariante, ¿no? Hay como que parte de una y parte de la otra. Las culturas o las diferencias culturales funcionan de la misma manera. Bueno, al menos eso es lo que yo puedo entender. Ajá, bueno, Efraín está en el chat, y el chat sí te funciona, ¿verdad, Efraín? Sí, sí estamos leyendo todos el chat. Sí, ok. Sí. Sí, estamos, bueno, el término dialecto es muy polémico, porque podemos verlo desde una perspectiva meramente lingüística como un concepto, que es un concepto técnico, si queremos verlo así lingüísticamente, al igual que lengua, pero desafortunadamente también en la sociedad, erróneamente, se les atribuye a las lenguas minoritarias, que generalmente son, bueno, aquí en México, las lenguas indígenas, denominándolas, sí, como algo peyorativo, algo, como Efraín decía, algo como con menos valor, algo que no está a la altura de lenguas como el español o el inglés. Y sí, son como que dos cosas. Entonces, en este caso, yo estoy hablando del término de dialecto más como variación dialectal, como un concepto meramente pues, lingüístico, si queremos llamarle así. Pero bueno, podemos, para no crear esta confusión, como lo comenta Efraín, hablar de variación dialectal o de variedades de una lengua, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ¿cómo ven? Estamos ya casi a media hora de terminar esta sesión y yo creo que esta es una sesión un poco especial porque entre que funciona nuestro sistema, entre que entrábamos a la página y no, y cosas así, pero bueno, por lo menos ya somos, en este grupo somos 14, en el grupo somos 22, ¿verdad? Sí, somos 22, entonces nos están faltando 8. Me da mucho gusto que la mayoría de este grupo fueron los que no estuvieron en la sesión pasada. Bueno, tenemos otra participación en el chat. ¿México es multicultural? Sí, existen muchas culturas, sí. Y que cada cultura presenta sus modos diferentes de hablar, que son los dialectos. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, los que hemos trabajado más con la cuestión sociolingüística del país y de Chiapas, entendemos que esta cuestión de dialecto no la estamos tomando de manera peyorativa o de manera de quitándole valor a las lenguas indígenas, pero mucha gente sí lo hace, inclusive nuestra propia gente. Dice, es que yo hablo un dialecto. Yo he escuchado eso de muchas personas que hablan lenguas indígenas y que se autodenominan su lengua como su variante, como un dialecto. Seguramente ustedes también
han escuchado esto en, no sé, en X lugar, ¿no? O con X persona. Y bueno, pues cuando tengamos la oportunidad de decir, bueno, es que no es un dialecto, es una lengua, pues yo pienso que hay que hacerlo con nuestros alumnos, por ejemplo, y no, tratar de no reproducir esta idea errónea de dialecto como algo peyorativo. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar el asunto? Sí, considero que es importante como maestros considerar que no son dialectos. Obviamente que tendríamos que explicar y tener en cuenta que es una confusión para mí, por eso en el chat anoté que el término dialecto para muchos es una confusión, porque realmente no logran identificar lo que es un dialecto y lo que es una lengua en sí. Y Tzeltal no es un caso de dialecto como las otras lenguas del país que se consideran como lenguas nacionales, como cualquier otro idioma, ¿no? Llámese francés, italiano, inglés, ruso, etc. Y hablar del reconocimiento, para mí es que nosotros como hablantes tzeltales y como docentes que nos hacemos llamar maestros bilingües, necesitamos tener mucha conciencia de la importancia que se puede generar desde la escuela, porque es precisamente una considero yo que una de las funciones bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, sí te escuchamos, sí. Sí, bueno, apagaste tu micrófono, entonces ya no te podemos escuchar, tienes que encender tu micrófono. Sí, ya. Como parte del reconocimiento desde las escuelas, o sea, no solamente que quede como en el discurso, criticable, algunas se han concretado y otras no, pero como maestros bilingües yo creo que tenemos que ir fortaleciendo y promoviendo la lengua celtal como cualquier otra lengua, ¿no? Que se les da la importancia. O sea, claro, tenemos muchas limitaciones como institución o como maestros bilingües, sin embargo, considero que tenemos todas las herramientas necesarias para trabajar con nuestros alumnos, desde una pedagogía crítica, en ese caso desde una pedagogía, le llamo yo lingüística, ¿no? Que es precisamente este diplomado de tener las herramientas necesarias para tener las metodologías para la enseñanza de la lengua. Quizás no las enseñanzas, sino la forma de cómo hacer consciente la importancia de nuestras lenguas indígenas, en este caso el celta. Sí, definitivamente. Yo creo que tendríamos que poner como central la enseñanza de nuestras lenguas. Y no solo la enseñanza, sino la enseñanza de todo el contenido curricular en nuestras lenguas, que ese es otro asunto. Bueno, Fer, tú querías comentarnos. Para poder evitar o seguir reproduciendo esos conceptos o ese concepto de lo que estabas comentando, creo que nosotros como facilitadores tenemos que desaprender. Porque a veces nosotros decimos, o la mayor parte de la gente dice dialecto, ¿no? Cuando realmente no es así. Entonces yo pienso que antes de poder enseñar a los alumnos el significado de dialecto, tenemos que desaprenderlo. Reitero, nosotros fuimos educados de manera muy colonizador y seguimos reproduciendo esos patrones culturales, cashlanes, los seguimos reproduciendo, aunque uno no quiera, los seguimos reproduciendo. Entonces, reitero, tenemos que estar nosotros conscientes del significado del dialecto. Porque si nosotros no sabemos,
repetimos como pericos ilustrados, creo que hay como que no va la situación, ¿no? Finalmente nosotros tenemos que ser autocríticos y repito, son cosas que uno va aprendiendo con el transcurso de los años y sobre todo no debemos de olvidar de que México es un país racista. ¿Qué quiere el Estado? ¿Qué quiere el gobierno? Que los indígenas o que los indígenas sean inferiores. Eso nosotros lo sabemos, pero realmente eso no es la verdad. La verdad es que nosotros como facilitadores, las culturas indígenas tienen un gran valor. El podemos nosotros que no sabemos valorizar esa cosmovisión de los indígenas, ¿no? De nuestra propia cultura, nuestra propia familia, ¿no? Son como conflictos. A veces nosotros conflictuamos el ser celtal, tzotzil, folabal, como ustedes quieran llamarle, ¿no? A veces nos conflictuamos. Y lo que pasa, nosotros seguimos reproduciendo la discriminación, seguimos reproduciendo el racismo, a veces de manera inconsciente. Y lo que hace el plan de programa nacional, la currícula nacional, es eso. Sigue reproduciendo ese racismo, esa discriminación. Por eso muchos de los compañeros docentes les causa vergüenza decir, soy chamula, soy ochuquero, soy esto y lo otro. Les causa. ¿Por qué? Porque se conflictúan. Porque así fuimos educados de que el indígena, el ser pobre significa no tener nada. Entonces nosotros lo reproducimos, repito, de manera inconsciente. Yo estoy súper consciente de que el dialecto, pues, lo que ustedes comentaron, ¿no? Entonces nosotros tenemos una tarea muy grande en el sentido de que nosotros estamos educando a los alumnos, a las futuras generaciones, que si los educamos mal, pues no va a ir de todo bien el país, ¿no? Entonces, ahí lo dejo por el momento. Gracias. Sí, bueno, esto de desaprender es importante. Bueno, yo creo que tocas un asunto importante de revalorar y de trabajar estos contenidos culturales en la escuela. El asunto es, ¿tenemos las herramientas para hacer eso? O sea, venimos de una tradición, como tú dices, y lo dices muy bien, venimos de una tradición colonizadora, venimos de una tradición de que lo mejor es lo que los planes nacionales nos dicen, etcétera. Pero a veces también ni siquiera el sistema educativo nos brindan los elementos que necesitamos para trabajar nuestros propios contenidos culturales. Y entonces, yo creo que parte de esta inquietud que tenemos nosotros nos tiene aquí, de todo lo que tenemos, de qué manera podemos nosotros potenciarlo en un salón de clases, para que aunque sea algo pequeño, pero que sea significativo, no para nosotros, bueno, para nosotros también como maestros, pero en la sesión del sábado comentábamos el hecho de que nosotros discutamos estos aspectos en un diplomado es para que aterrice finalmente con nuestros alumnos, ¿no? Desde cada una de las escuelas en las que estemos, desde cada uno de los proyectos en donde estemos aportando ideas, aportando elementos, y yo creo que eso es lo importante, de estar actualizándose, de estar leyendo cosas que tal vez no habíamos leído, y si ya las habíamos leído, volverlos a releer. Entonces, aquí el asunto es que nosotros tengamos ganas, eso es muy importante, y que tengamos la inquietud de ver, bueno, está bien, vengo de un proceso colonizador y tengo que romper con este proceso de colonizador, pero ¿cómo lo hago? Ya creo que también esto es importante, ¿cómo romper con esto? ¿Cómo, como tú dices, cómo no caer en la mera repetición de discursos, sino materializarlo con un grupo de niños? Que ese es el asunto, pienso yo, de el que nos tiene aquí reunidos, y que eso es, bueno, ese es el objetivo que queremos lograr al final de este diplomado, ¿no? Y que, bueno, y que no es suficiente un diplomado, tenemos que estarle buscando a diario, si realmente nos interesa dar
una educación significativa o proporcionar una educación significativa, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, pero ya Rolando te vemos, Juanita también y Maribel. Bueno, te vemos un poco oscura, Maribel, pero pues bienvenidos. Yo sé que fue un poco difícil tal vez conectarse, pero ya lo logramos. Esto significa que para el próximo martes todos vamos a estar puntualitos a las 6, porque ya sabemos cómo entrar a esta en línea, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ven ya para ir cerrando este asunto y este tema más bien? Y bueno, Efraín nos escribió ahí en el chat lo que piensa, porque como tu señal está un poco mal, ¿verdad, Efraín? No te podemos escuchar muy bien. Sí, transformar, trabajar. Y bueno, y como que pues quizá dejar de repetir muchos conceptos que ya los hemos leído, pero ahora pensemos en cómo vamos a aterrizar estas ideas que tenemos. Yo creo que eso es lo central. Por eso al final del diplomado, pues vamos a elaborar secuencias didácticas, vamos a crear secuencias didácticas, pero no solo las vamos a crear, las tenemos que poner en práctica realmente, porque entonces, ¿qué sentido tendría elaborarlas y no ponerlas en práctica? Porque entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos proponiendo algo que va a ser significativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, como que para ir pensándole y ir tirándole hacia allá, ¿no? ¿Y tú quieres participar? Sí, yo creo que parte de ir descolonizándonos. Tu micrófono. Aparte de irnos descolonizando, empoderar a los indígenas, ¿no? Culturalmente nos han dicho, coincidimos con varios comentarios que se han hecho, que somos inferiores, ¿no? O sea, así nos hicieron creer. Y hemos repetido esos patrones en discurso, hemos repetido metodologías de enseñanza que no valoran nuestra cultura, ¿no? Nosotros los maestros bilingües también catalogamos a los alumnos, este sí aprende, este sí no aprende, tú eres inteligente, tú nunca vas a aprender, ¿no? Entonces, mientras sigamos con esos discursos, por muy que descolonicemos las ideas, pues seguimos manteniendo patrones culturales muy enraizadas. Entonces tenemos que un poco empezar a cambiar la forma de ver a nuestra gente indígena, a cambiar de paradigma, decir si son niños muy inteligentes, que sí, empoderarlos, que sí se puede, pero tendríamos que empezar con ese discurso muy positivo y sobre todo hablando culturalmente con las niñas, ¿no? Que son donde empiezan pues no van a la escuela, a pesar de estar en el siglo XXI y con tantas supuestas escuelas ya creadas en las comunidades indígenas, pues sigue habiendo niñas que no asisten a las escuelas. ¿Por qué? Porque va esa idea de decir, oye, ¿a qué vas, no? Y más con las técnicas que llevamos como maestros en las comunidades, decir, oye, yo sé que es importante la lengua celtal, pero mis prácticas han sido en segunda lengua. Entonces, como ir empezando por nosotros mismos, decir, oye, yo sí mañana lo voy a empezar, aunque sea con el saludo de buenos días, saludarlos uno por uno a los niños, y eso nos va a ir ayudando a que los niños y los padres de familia vayan viendo que la lengua sí es importante, ¿no? Y eso creo que vamos a irlo reflexionando durante el diplomado, y con la ayuda de algunas otras teorías que podamos ir viendo, la experiencia de los compañeros que estamos en el grupo, pues nos va a ir eso fomentando, ¿no? Y tal vez lleguemos a la oportunidad del próximo martes, ¿por qué no empezar la sesión saludándonos mínimo en lengua indígena, en celtal, donde Ayash Bebilel, y esa parte nos va a ir consolidando, decir que la lengua indígena sí tiene poder y podemos ocuparlo en cualquier parte, ¿no? Esa sería la idea formidable de que nuestra experiencia del final de esto sea un video de 5 minutos dando clases en celtal, y eso sería divertido, ¿no? Vamos a empezar con la tarea 1, creo que era el video de una autobiografía, y podemos cerrar tal vez con una tareita extra por ahí pensándole de cómo estoy yo trabajando en lengua indígena, una clasecita de 5 minutos o menos, ¿no? Sería algo genial, y a través de eso podríamos ir empezando, ¿no? O sea, como decía Efraín, no solo es hacer el discurso político
no solo mantener, decir, oye, es importante alfabetizar a partir de la lengua materna, que todo el mundo creo que muchos egresamos de la UPN o donde sea, pero todos hablamos de que es importante alfabetizar a los niños a partir de su propia lengua. Yo creo que eso vamos a irlo poniéndolo en práctica y sobre todo nosotros decíamos hace rato, aceptarnos como celtales y a partir de ahí pues podemos hacer algunas genialidades en las escuelas. Bueno, ¿alguien más? Hablen ahora o callen para toda la semana, porque nos vamos a ver. ¿Rolando? Buenas noches a todos. Mi nombre es Rolando Hernández Sánchez, hablante del Celtal de Bachajón. Te escuchamos, Rolando. Y al escuchar toda esta plática que han comentado, realmente es muy importante. Pero hay algo que hasta el momento no logro entender de acuerdo a lo que hablan acerca del diplomado. No sé si todos los que estamos en este diplomado seamos hablantes de alguna lengua. Si la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que el diplomado debería de ser más rico si lo llevamos a cabo de acuerdo a la lengua que nosotros conocemos. Porque veo que es un diplomado acerca del celtal. No sé si hay 100% hablantes del español. Y yo creo que hay un compañero que se llama Fernando Santis, escuché su comentario. Realmente es bueno en la participación, pero me doy cuenta de que todos participamos en el español, pero nos cuesta más en la lengua. Y si nosotros queremos ponderar nuestra lengua materna, necesitamos hablarla, necesitamos saludarnos, dijera Javier, aunque sea el saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, y las críticas serían más enriquecedoras si fuera en lengua indígena. Sí, es buena la observación. De hecho, cuando se lanzó este diplomado, se pensó exclusivamente para hablantes de celtal y para maestros frente a grupo. Pero entonces el CIESA se dio cuenta que también había en otras lenguas y pues y en la nuestra también pocos maestros, o no sé si pocos o muchos, no quiero entrar en cuestión de números, pero había gente interesada en el diplomado que no habla bien la lengua tzeltal o que son hablantes pasivos. ¿Qué es un hablante pasivo? Es alguien que entiende tzeltal pero que no puede hablarlo. Y entonces dijimos, si lo que queremos es efectivamente reforzar o revalorar o revitalizar el término que quieran darle a la lengua tzeltal, que esté interesado en la lengua y cultura tzeltal. Y entonces en el CIESAS dieron línea que, bueno, si no hablan la lengua y están interesados, pues que entren, porque pues después de todo han de considerarse tzeltales. El hecho de no hablar la lengua, que ese es otro tema interesante, el hecho de que hables una lengua no te hace parte culturalmente de este grupo cultural que habla la lengua. Y el hecho que no la hables tampoco te hace a un lado. O sea, hay gente que ya no habla tzeltal, lamentablemente, pero que vive como tzeltal. Entonces, son como que cosas que tenemos que como irle entendiendo, pero sí, Rolando, respondo a tu pregunta. Tenemos gente que no habla tzeltal, por eso las sesiones desde el sábado pasado las empezamos en español. Porque bueno, si tenemos que ser incluyentes, estamos hablando de que tenemos que ser incluyentes y que si nuestra lengua no tiene que ser minimizada, no tiene que ser vista como menos, pero creo que tampoco tiene que ser vista como la mejor, como la excelente, sino que no irnos como a los extremos. Entonces, yo creo que no sería adecuado dar toda la sesión en celtal, que la podríamos dar si tenemos compañeros que no nos entenderían plenamente en celtal. Bueno, por eso tenemos una lengua franca, si queremos decirle así, para comunicarnos, pero sí, no sé si esto responde a tu pregunta, Rolas. Bueno,
No tanto es de que quería que me respondieras en el sentido de que seamos muy radicales en que sea en lengua la participación en estas sesiones del diplomado. Simplemente que nosotros debemos de tomar en cuenta que si queremos seguir dándole ese valor a la lengua materna de nosotros, tenemos que ir empezando y trabajando de acuerdo a la lengua. Que a lo mejor no al 100% las instrucciones, pero siempre sí tiene que influir algo de la lengua. Y escuchaba hace rato que comentaba, no me acuerdo cómo se llama el compañero que comentaba, donde hablaba de que las variaciones lingüísticas de Bachajón, Ocosín, Oshuk, Amatenango, Tenejapa, Cancún. A final de cuentas, yo creo que cada una de estas variaciones lingüísticas, nosotros como docentes, yo creo que nos hemos puesto esa barrera, principalmente porque hemos dicho que no nos entendemos. Y cuando realmente todos nos entendemos, ¿sí? Todos nos entendemos. Y dijera, pues yo creo que hay personas que le dan una tonalidad a su lengua materna y cada quien se expresa como le han enseñado en su cultura. Y yo creo que sería preferible si lo damos en español, pero tenemos que tomar en cuenta más conceptos en celtal para que de la misma manera los otros compañeros que no hablen, ellos vayan aprendiendo esta lengua. Ok, bueno, sí, esa es la idea. En el grupo yo les decía, bueno, ya para ir cerrando nuestra sesión sobre los tragar. Entonces, son dos cosas importantes, que es un mapa conceptual, que si pudiéramos hacerlo en celtal sería lo ideal. Entonces, pensemos nuestros conceptos en celtal, los que se puedan pensar en celtal. Y tenemos ya varios conceptos, desde el chulel, desde el lab, desde chival, desde mutotanil, etcétera. Si buscamos, y si buscamos en nuestro repertorio lingüístico como celtalhablantes, nos vamos a encontrar. Los que no pueden hacerlo en celtal, también en el grupo se los comentaba y el sábado se los comentaba, vamos a hacerlo en español, que también se vale. Y lo mismo con los videos. Los videos ya son videos cortos, de no más de 5 minutos, en el que ustedes se van a autodefinir, bueno, nos vamos a autodefinir todos, o sea, de quién soy yo, quién es Sandra, por ejemplo, cómo me considero como persona, como parte del grupo de los celtales, etcétera. Y este video, pues para los que hablamos celtal, tiene que ser en celtal, para que después se transcriba y después se haga la traducción. Entonces, esto debemos tenerlo pues para el próximo sábado. Y entonces, esta sesión se había pensado como para aclarar dudas de cómo escribo esta frase o cómo escribo esto acá de mi video, pero bueno, tal vez no tenemos todavía los videos, tal vez apenas los vamos a hacer. O también sobre los conceptos, ¿no? Miren, yo encontré esta palabra y pues cómo la escribo, cómo la defino en celtal, etcétera. Pero sí, yo creo que definitivamente si el talón de Aquiles del magisterio celtal es escribir la lengua, pues es la parte que vamos a trabajar en este diplomado. Seguramente muchos de ustedes ya han escrito en celtal, lo cual está excelente. Y pues los que no lo hemos hecho, pues vamos a empezar y vamos a ir cada día mejorando la escritura en celtal. ¿Cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo. ¿Cómo se aprende a leer? Hace rato alguien comentaba, bueno, pues si apenas si puedo leer en mi lengua celtal, pues bueno, sigamos leyendo más textos en lengua celtal. Entonces sí, definitivamente yo creo que tenemos que empezar desde ahí. Estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, me gustaría saber si alguien tiene dudas o comentarios específicos o puntuales sobre los trabajos que tendríamos que llevar ya para el sábado. Una preguntita, nada más, a lo mejor pido mil disculpas a todo el grupo. Hay dos palabras que manejaste, que es chulel y el otro es la. ¿Es lo mismo? Pues sí, no sé. Aquí va a depender de qué interpretación le quiere dar cada uno. ¿Tú qué piensas, Maribel? Bueno, porque hace rato escuché que comentaron y decían que chulel y la es lo mismo. Ajá. Pero la verdad no sé si realmente sea igual o sea diferente. Para mí no es lo mismo. Para mí. Sí, Mauricio. Y también, a ver, perdón, es que creo que Maribel, tú querías comentar algo. Sí, ya desactivaste el micrófono. Sí, primero Maribel, luego Mauricio, después Fer. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, en caso sobre de las dudas que había dicho, por ejemplo, de la tarea de quién soy yo, por ejemplo, en mi caso, como mi lengua originaria es el tzotzil, entonces puedo definirme en sí quién soy yo, refiriéndome hacia el tzotzil, o tendría que decir sobre del celtal. Bueno, pues no eres celtal, no puedes definirte como celtal si no eres celtal. Entonces tienes que definirte como eres tú, como tzotzil. Okay. Sí, porque el celtal fue mi segunda lengua, entonces por eso tenía mi duda. Sí, que tú nos comentabas, ¿no? Que aprendiste celtal con la familia de tu esposo, ¿verdad? No. No. Simplemente, mi mamá es de Oshchuk. Bueno, sí. Ajá. Pues ya, sí. pues forma de las culturas, pues conocí otro lado, por ejemplo, Yochip por parte de mi familia, o sea, mi esposo. Sí, ya recordé. No, pues tú defínete como celtal, como tzotzil. Ok. Porque o tú cómo te sientes celtal, te sientes tzotzil, te sientes, pues este es un análisis como muy personal, muy de cómo quieres definirte tú misma, o sea, sin que nadie te tenga que definir, ni una segunda ni una tercera persona, sino esto es meramente en primera persona de, pues, quién soy yo, cómo me siento, cómo me veo, cómo me autodefino. Sería eso básicamente en este video. El asunto es que vas a hacerlo en tu lengua materna es el tzotzil, tu segunda lengua es el celtal y por eso quisiste entrar a este diplomado, ¿no? Por lo de tu segunda lengua celtal. Pues yo sé un poco de tzotzil, va a haber cosas en las que te voy a poder ayudar con el tzotzil, pero tú decides si lo vas a hacer en tzotzil o lo vas a hacer en celtal, o lo quieres hacer bilingüe, también se vale, celtal y tzotzil. Esa era la duda. Ahí está Javier, el que va a apoyar en tzotzil. Sí, a ver, Mauricio y luego Fer. Ok, gracias, maestra. Desde mi experiencia, ¿no? Desde que andaba en las comunidades donde trabajaba mi papá, igual como docente, solía pasar de que en pláticas entre ellos o abuelos, decían que chulel, pues, es como un poder espiritual, ¿no? Un poder espiritual que llega a cierta edad, no sé, ya cuando uno tiene ya adquirir la razón. Bien decía la compañera, creo que desde que se inició, que como niños pues actuamos de formas distintas, convivimos de distintas maneras, hasta si hacemos alguna cosita, una tontería, pues nuestros abuelitos decían, mato shulis chulet te chinkereme, mato lek aite kereme, ya malete te shultes chulele, se decía que no había el niño no tenía una razón en sí, todavía no podías, así escuchaba, ¿no? Que solía decir mi abuelito, ¿no?
Y en cuanto al lab es igualmente como un poder malo, ¿no? Un poder malo, porque, bueno, desde mi punto de vista, cuando íbamos caminando en la comunidad de donde son originarios mis papás, venía un señor que... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, íbamos en la carretera, en la vereda, ¿no? Y mi abuelito iba con él y decía, Chinkerem, Shbotikleto, porque te mamaban machastal, Aislap, decía, vamos en este camino porque el viejito que viene tiene como un poder malo, ¿no? Es como algo, como un brujo, ¿no? Es un poder que solo tienen ciertas personas bueno, ahora sí que, bueno, yo así le doy esta explicación, no tan bien, pero según desde la perspectiva que yo tengo y de lo que, pues, en experiencia de mi vivencia, así puedo ver la diferencia entre Chulel y la. Eso sería lo que puedo compartir, compañeros. Gracias, Mauricio. Sí, Fer. Tu micrófono. Perdón. Lo que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mauricio. Agregándole sobre la cuestión del chulel, también no olvidemos que todas las cosas vivas tienen su chulel. Bueno, sobre la cuestión del lab, dependiendo, bueno, desde mi manera de pensar, dependiendo la hora, el día y el mes y el año, cada uno de nosotros tenemos un lab. Y eso, poca gente lo viene y todos lo tenemos. Creo que ahí tiene por jerarquías. Puede ser que tengas un lab que sea un animal, bueno, le llamamos animal protector, yo le llamo animal protector. Solo por jerarquías. Hay unas personas que tienen lab y puede ser un trueno, puede ser un águila, dependiendo. Entonces, yo sé que para mucha gente creen que el tener lab es como algo negativo. Desde mi punto de vista, creo que no. Por supuesto, hay gente que tiene su lab que emana energía negativa, pero también hay gente buena que emana, bueno, energía positiva. Eso sería sobre la cuestión del lab. Entonces, unos sí lo desarrollan más que otros. Se dice a los viejitos que si queremos saber qué animal protector o qué lab tenemos, dicen que nos lo revelan en los sueños, dicen los viejitos. No sé, a mí nunca se me ha revelado. Pero bueno, hasta ahí sería eso sobre la cuestión del lab y del chulel. Sí, yo creo que sí, ese es básico. Por eso a Rolando yo le comentaba que yo considero que no son lo mismo. Y pues por lo que nosotros ya hemos escuchado de estas participaciones, es que son dos cosas distintas. Uno es en nahual, dicen aquí en el chat, bueno, en español dicen que es en nahual o la nahuala, ¿no? Bueno, Solo agregándole. Sí. Lo que dice Fernando es un poder sobrenatural el lab. Sí, son cosas que no son humanas, pues. Igual el chulel, yo pienso que el chulel no se puede considerar algo humano. Que ¿no? El occidente sería como nuestro ángel de la guarda. Híjole, yo creo que no, yo creo que no tiene nada que ver con el ángel de la guarda. Bueno, pues no hablemos del occidente, hablemos mejor de nosotros. Bueno, entonces, ya para ir cerrando nuestra sesión, no tenemos dudas sobre nuestro video, ¿verdad? Ni sobre nuestro mapa conceptual. Esto tendríamos que llevarlo ya para el sábado. En nuestra próxima sesión presencial es el sábado, pues el próximo sábado 9. Podemos seguir comentando estos conceptos y seguir. Eso es lo rico de la sesión presencial, de que pues no tenemos que estar haciendo tanto show con la tecnología, pero eso también es interesante, aprender a usar estas cosas que nos da la tecnología. Y
qué bueno que pudimos iniciar ya nuestra sesión en línea, porque vamos a tenerlo cada martes. No pudieron conectarse todos, pero la mayoría sí estuvo trabajando aquí en línea. Y bueno, si podemos ver ahí los comentarios en el chat también, que son muy interesantes, para retomar nuestro trabajo de esta sesión. Entonces, más tarde les voy a mandar los textos, todos los textos de este bloque ya los tienen. Entonces, lo ideal para la siguiente sesión es que lleven estos dos trabajos, escríbanlo en Celtal. Si tienen dudas, pueden escribirme al grupo y ahí nos vamos aclarando nuestras dudas sobre la escritura en el Celtal. Y para que en la siguiente sesión del sábado empecemos a discutir ya lo del siguiente tema, ¿sí? ¿Cuál es, Javi? Lo tenemos acá. Mitos de origen. ¿Cuáles son los mitos que conocemos sobre el origen de la Tierra, sobre el origen de la humanidad? ¿Cómo se creó el mundo? Dijera en la sesión pasada desde dónde nos originamos. Y tenemos muchos mitos sobre cómo se originó la humanidad, sobre cómo se creó el mundo. Entonces, pensemos en eso, pensemos a quién nos puede contar una historia sobre cómo se originó el Baluminal, sería desde Celtal, ¿no? ¿Qué es el Baluminal? ¿O qué es el Vinagel en Tzotzil, ¿no? Que es como este concepto central que vamos a discutir en la siguiente sesión. Entonces, los textos ya los tienen. Bueno, yo creo que no todos lo tienen, ¿verdad? Porque no todos llegaron el sábado, pero vamos a llevar todos los textos el sábado para que ya los socialicemos todos y sigamos avanzando con nuestro diplomado. Entonces, comentarios finales. Javier, ¿tú quieres decir? ¿No? Okay. No, yo creo que sí, ahorita... tu micrófono. Pues ahí nada más invitarnos todos. Para hacer una pequeña prueba. Creo que con eso vamos a tener muchas cosas interesantes también sobre qué discutir acerca de la lengua, ¿no? Y pues ir repensando justamente eso, que cada uno de nuestros lugares de origen existen mitos. Y si no hablemos de la creación del mundo, pues podemos hablar de esa mitología del Nahual, ¿no? O sea, quién puso el Nahual, el Lab, son relatos que algunas veces comentábamos la sesión pasada que pueden ser verdades o no. Y de repente cuando existen resultados extraordinarios, digo que sí existen. Entonces podemos hacer esos mitos o los temas de la siguiente lección, pues como que van ya un poco dándole... lo que estamos también discutiendo ahorita, que viene siendo también un relato, un mito, y por ahí la historia famosa de Oshchuk, ¿no? Los que somos de Oshchuk podemos esperar esa narración completa del Baluminal, ¿no? El centro de la Tierra, ¿no? Pues entonces ahí podríamos hacer algo bastante rico con esa narración de Oshchuk. ¿Sí? Bueno, entonces, pues yo creo que con eso cerraríamos esta primera sesión en línea. Yo creo que es una experiencia interesante. Bueno, al menos para mí lo fue. Espero que para ustedes también. Y sigamos leyendo, sigamos avanzando con lo que sigue del diplomado. Y pues nos vemos para el día sábado a las 10 de la mañana ya en el CIES. ¿Le cae? ¿Le cae? Pues hasta ahí. Me quiero batir sábado. Quiero batir sábado, Jota. Yo,